Cuando Jesús apareció, presentó pruebas abrumadoras de ser el Mesías. Realizó curaciones impresionantes, devolviendo la salud a los enfermos, devolviendo la audición a los sordos, permitiendo caminar a los cojos y curando a los leprosos de sus enfermedades. Además, incluso resucitó a personas de las tumbas, todo ello delante de los líderes judíos. Estos líderes tuvieron acceso a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías prometido. A pesar de esto, decidieron rechazar a Jesús como el Mesías. ¿Por qué entonces el pueblo judío rechazó a Jesús a pesar de tanta evidencia? Este es el tema que exploraremos en este video. Hay varias razones para este rechazo. Uno de ellos es la confusión de las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera y segunda venida de Jesús. Muchas profecías se cumplieron en la primera venida de Jesús, como las descritas en Isaías 11 sobre el carácter del Mesías, Miqueas 5:2 sobre su lugar de nacimiento e Isaías 53 sobre su sufrimiento y muerte. Sin embargo, hubo otras profecías, como las de Daniel 9:2-27, que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas profecías incumplidas fueron el foco de atención de los líderes judíos. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no los estaba cumpliendo, concluyeron que él no podía ser el Mesías. Esto llevó a su rechazo, ya que esperaban que el Mesías cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Para entender esta cuestión, es esencial reconocer que los profetas del Antiguo Testamento no estaban conscientes de que habría un lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este concepto les resultaba oscuro. Así, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías sobre el Mesías en su primera venida, muchos concluyeron que él no podía ser el Mesías. Pablo abordó este intervalo entre las venidas de Jesús como un misterio, algo oculto en generaciones pasadas, pero revelado a él. Pablo comparte que al comprender este misterio, nos damos cuenta de la profundidad del plan de Cristo, revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. Por lo tanto, tanto en la mente judía del primer siglo como en los siglos anteriores, la expectativa era que el Mesías cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento en una sola venida, sin distinción. Sin embargo, Jesús no siguió este patrón. Cumplió algunas profecías, pero otras quedaron pendientes hasta su segunda venida. Veamos algunos ejemplos. La concepción de un reino mesiánico terrenal e inmediato, la restauración política y nacional de Israel, la erradicación total del mal y la injusticia, entre otros. Estas expectativas no se cumplieron en la primera venida de Jesús, sino que están reservadas para su segunda venida, como se enseña en las Escrituras. Por lo tanto, comprender este contexto es fundamental para comprender por qué muchos judíos e incluso algunos seguidores de Jesús en ese momento no reconocieron plenamente el cumplimiento mesiánico de su primera venida. Es crucial considerar el contexto histórico al comienzo del ministerio terrenal de Jesús. En ese momento, el pueblo judío estaba bajo una severa opresión romana. No gozaban de la libertad de gobernar sus tierras como deseaban. Por lo tanto, surgió una expectativa mesiánica de que cuando viniera el Mesías, liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal, donde los judíos serían los principales gobernantes junto al Mesías en su propia tierra. Sin embargo, sabemos que Jesús no cumplió esto en su primera venida, sino que está reservado para su segunda venida. En este contexto, examinemos algunas de las expectativas con respecto a lo que Jesús debería lograr. En primer lugar, se esperaba que restaurara el reino de Israel. Esto se evidencia en pasajes como Joel
3:1-17, que habla de la purificación del mundo por el Mesías, y Salmo 2:6-9, que describe el reinado del Mesías con vara de hierro. Isaías 2:4 también menciona que el Mesías traería paz al reino para que la gente ya no se preparara para la guerra. Incluso los propios apóstoles de Jesús compartían estas expectativas. Antes de la ascensión de Jesús, en Hechos 1, preguntaron si había llegado el momento de que Jesús liberara a Israel y restaurara el reino. Esto demuestra que incluso aquellos que siguieron a Jesús por un tiempo esperaban que Él cumpliera las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que no entendieron fue que Jesús estaba marcando el comienzo de un reino, pero no era el tipo de reino que esperaban. Jesús vino a traer un reino espiritual, como Él mismo declaró al iniciar su ministerio, predicando el arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Esto fue algo más allá de las bendiciones físicas y materiales que muchos esperaban. Jesús estaba inaugurando un reino que trajo bendiciones espirituales, transformación interior y comunión con Dios. Por lo tanto, es crucial entender que Jesús vino a establecer un reino espiritual que trascienda las expectativas terrenales y materiales de la gente de la época. Vino a traer una redención que va más allá de las fronteras políticas y de las expectativas humanas, ofreciendo una reconciliación espiritual y eterna con Dios. Durante parte de su ministerio terrenal, Jesús se dedicó a enseñar acerca de los principios de su reino y cómo las personas podían lograr bendiciones espirituales sin centrarse tanto en las bendiciones materiales y físicas asociadas con un reino terrenal. Una de las expectativas del pueblo judío respecto al Mesías era no solo la restauración de Israel, sino también la regeneración espiritual del pueblo. Profecías, como la que se encuentra en Jeremías 31, mencionan un nuevo pacto en el que el pueblo recibiría nuevos corazones y obedecería al Mesías y al Señor. Esta regeneración espiritual se consideraba central en la experiencia mesiánica, a menudo asociada con el templo. Sin embargo, Jesús predijo la destrucción del templo, lo que provocó confusión e incredulidad entre los judíos. Además, una de las principales razones por las que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque lo consideraban un blasfemo. En la fe judía, la oración Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6:4-5, es una afirmación central de la creencia en el único Dios. Desde pequeños, a los judíos se les enseñó a recitar esta oración 2 veces al día, afirmando la unidad y exclusividad de Dios. Entonces, cuando Jesús hizo declaraciones que implicaban divinidad, como en Juan 8:58, al decir, antes que naciera Abraham, yo soy, lo consideraban blasfemo. Entendieron que Jesús afirmaba ser Dios, algo que contradecía profundamente su comprensión de la fe. Estas declaraciones de Jesús desafiaron las creencias profundamente arraigadas del pueblo judío, lo que llevó a muchos a rechazarlo como el Mesías. Para ellos era inconcebible que un ser humano pudiera equipararse con Dios o incluso pretender una existencia anterior a la de Abraham. Esta divergencia teológica generó un rechazo generalizado entre los judíos, ya que confrontaba directamente su comprensión tradicional de la fe y la identidad judías. Cuando Jesús pronunció las palabras «Yo soy», los oyentes comprendieron que estaba reclamando divinidad para sí mismo, ya que estas 2 palabras representan el nombre divino en la fe judía, Yahvé. Al recordar la conversación entre Dios y Moisés, donde Dios se identifica como «Yo soy el que soy», el peso de estas palabras en la tradición judía es claro. Por lo tanto, cada vez que Jesús usó este término para referirse a sí mismo, fue visto como una blasfemia por los judíos, como se evidenció cuando se dispusieron a apedrearlo, como se narra en el siguiente versículo. Esta percepción de blasfemia se reforzó cuando Jesús declaró, «El Padre y yo
somos uno, desafiando la comprensión judía de que Dios es uno. Una vez más, esto se interpretó como una blasfemia, lo que llevó a la gente a recoger piedras para matarlo. La segunda razón por la que muchos judíos rechazaron a Jesús como el Mesías fue su percepción de blasfemia. En la fe judía, la blasfemia se castigaba con la muerte por lapidación, y las declaraciones de Jesús desafiaban directamente las creencias religiosas judías. Además, Jesús enfrentó el rechazo por desafiar algunas enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchas de las enseñanzas de Jesús fueron vistas como contradictorias con la interpretación tradicional del Antiguo Testamento. Los rabinos transmitieron leyes y tradiciones de generación en generación, y el enfoque de Jesús para desafiar estas prácticas establecidas causó malestar y resistencia entre los líderes religiosos judíos. Por lo tanto, el rechazo de los judíos a Jesús como el Mesías fue motivado no solo por su percepción de blasfemia, sino también por su desafío a las enseñanzas y tradiciones religiosas establecidas, que los líderes religiosos de la época consideraban sagradas e incuestionables. Los líderes religiosos parecían estar a la defensiva cuando Jesús presentaba nuevas enseñanzas, como si estuvieran cuestionando su autoridad para aportar algo nuevo a nuestro conocimiento. Un ejemplo de esto se registra en Mateo 15, donde algunos fariseos y maestros de la ley llegaron desde Jerusalén para confrontar a Jesús acerca de que los discípulos no seguían la tradición del lavado ceremonial de manos antes de comer. Jesús, a su vez, desafía esta tradición, enfatizando la importancia de la pureza interior sobre la pureza exterior. Además, Jesús cuestiona la lógica detrás de ciertos votos religiosos que podrían llevar a descuidar los deberes familiares, desafiando así algunas prácticas y tradiciones establecidas. También redefinió conceptos como el trabajo en sábado y la actitud hacia los enemigos, que eran contrarios a las interpretaciones más tradicionales del Antiguo Testamento. Estas enseñanzas provocadoras desafiaron la mentalidad predominante y confrontaron las estructuras religiosas establecidas. Otro ejemplo de esta dinámica se encuentra en Marcos 2, donde Jesús sana a un paralítico. En lugar de celebrar este acto de discordia, los líderes religiosos quedaron desconcertados. Vieron esto como un desafío a sus enseñanzas y tradiciones, llevándolos a preguntarse si Jesús realmente podría ser el Mesías. Estos eventos muestran cómo Jesús no solo enseñó, sino que también desafió las normas religiosas de la época, presentando un nuevo paradigma de fe y práctica que muchos encontraron difícil de aceptar. La reacción inmediata de los líderes religiosos al ver que Jesús perdonaba a las personas fue defensiva. Se preguntaron interiormente, ¿es esto una blasfemia? Solo Dios puede perdonar. Dentro del sistema religioso establecido, la expiación por los pecados se lograba mediante sacrificios y rituales, como se prescribe en el Antiguo Testamento, como el día de la expiación. La afirmación de Jesús de que los pecados podían ser perdonados por su palabra desafió directamente este sistema. Mientras Jesús continuaba enseñando en contra de muchas enseñanzas de los líderes religiosos de la época, ellos comenzaron a sentirse amenazados. Temían perder el control sobre el pueblo judío. Temían que sus autoridades fueran cuestionadas y desafiadas por aquellos que seguían a Jesús. Así, buscaron formas de contener el crecimiento del movimiento de Jesús entre los judíos. Otra razón por la que Jesús fue rechazado como el Mesías fue la dureza de corazón de la gente hacia la verdad. Un ejemplo de esto es la resurrección de Lázaro, registrada en Juan 11. Incluso ante un milagro tan extraordinario, algunos judíos optaron por informar a los fariseos lo que Jesús había hecho, en lugar de reconocer el poder divino en acción.
Esto demuestra su renuencia a aceptar la verdad evidente ante sus ojos, revelando la obstinación de sus corazones endurecidos. A pesar de la clara evidencia de que Jesús era Dios encarnado y el Mesías prometido, muchos judíos se resistieron a aceptarlo como tal. En cambio, comenzaron a conspirar contra él, a discutir formas de controlarlo y, en última instancia, a planear su muerte. Esta resistencia refleja su dureza de corazón hacia la verdad. En lugar de reconocer a Jesús como la respuesta a sus esperanzas mesiánicas, lo vieron como una piedra de tropiezo, llegando incluso a acusarlo de obrar milagros por el poder de Satanás. Este rechazo por parte de los líderes judíos culminó con la crucifixión de Jesús, cumpliendo así la profecía de que él sería la piedra angular rechazada por los constructores. Sin embargo, este rechazo no fue el final de la historia. Como explica Pablo en Romanos 9:11, la caída del pueblo judío abrió un espacio para que los gentiles fueran incluidos en el plan de salvación de Dios. Ahora los gentiles tienen la oportunidad de ser injertados en la familia de Dios y participar en el propósito de Dios de ser una luz para el mundo. Ante este contexto surge la pregunta: ¿qué deberían hacer ahora los gentiles? Como participantes de este plan divino, estamos llamados a responder con gratitud y compromiso. Debemos buscar vivir según los principios del reino de Dios, difundiendo amor, compasión y justicia en nuestro mundo. En lugar de regocijarnos por el rechazo de los demás, debemos tender la mano con compasión y compartir el amor redentor de Cristo con todos los que nos rodean. Así, como gentiles, podemos cumplir nuestro papel en la obra divina de restaurar y reconciliar todas las cosas en Cristo. Cuando se trata de nuestras relaciones con nuestros amigos judíos, es importante considerar cómo podemos interceder por ellos. Pablo expresó en Romanos 10:1-4 su profundo deseo y oración por la salvación del pueblo de Israel. Reconoció el celo que los judíos tienen por Dios, evidente en su dedicación a la oración, la lectura de las Escrituras y la adoración. Sin embargo, también señaló que este celo muchas veces está mal dirigido, ya que carecen del verdadero conocimiento sobre el camino de justificación de Dios. Pablo señaló que los judíos a menudo se aferran a sus propios esfuerzos para lograr la justicia ante Dios, tratando de cumplir la ley mediante sus propias obras. Sin embargo, Pablo enfatizó que Cristo ya cumplió el propósito de la ley, y aquellos que creen en él son justificados ante Dios por la fe. En la luz de esto, la postura de nuestro corazón hacia nuestros amigos judíos debe reflejar el mismo anhelo de Pablo por su salvación. Debemos unir nuestras oraciones y esfuerzos para que todo Israel sea salvo, buscando no solo compartir el Evangelio con ellos, sino también demostrar amor y comprensión genuinos por su camino espiritual. Es importante recordar que aunque muchas profecías sobre el Mesías se cumplieron en la primera venida de Jesús, todavía quedan aquellas que esperan cumplirse en la segunda venida. Esto nos recuerda la esperanza futura que tenemos en Cristo y la certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas en el momento adecuado. Especialmente durante el reinado milenario de Jesús, como se predijo, se establecerá un reino terrenal. En ese momento se cumplirán todas las promesas hechas a los judíos. Jesús reunirá su pueblo elegido, los judíos, y pondrán en sus corazones el deseo de adorarlo y seguirlo plenamente. Sin embargo, esta gloriosa realidad está reservada para la segunda venida de Cristo, que aún está por suceder. Es esencial reconocer que en la primera venida de Jesús, estas profecías no se cumplieron completamente. Las expectativas de un reino terrenal inmediato y de una liberación política del dominio romano no se cumplieron en ese momento. En cambio,
Jesús vino como el Mesías prometido para traer salvación espiritual y establecer primero un reino espiritual. Me gustaría invitarte a compartir tus pensamientos sobre este tema en los comentarios a continuación. Además de las razones mencionadas, ¿qué otras razones crees que contribuyeron al rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío? Su opinión es valiosa y puede enriquecer nuestra comprensión de este tema. Espero verte en el próximo video. Que Dios los bendiga ricamente.